Hola, ¿qué tal? Nuevamente para aprender un poco más. En esta ocasión veremos el mito y la leyenda. Entonces, comencemos. El mito y la leyenda. Es importante saber que los dos son narraciones de carácter fantástico y los dos se transmitieron de forma oral, es decir, hablando, de generación en generación, pero tienen muchas diferencias, ya que no son lo mismo. Entonces comencemos con el mito. El mito es un relato tradicional, fantástico, que se refiere a hechos y seres sobrenaturales. Es decir, que se habla de dioses, semidioses, héroes o monstruos. El mito está completamente inventado. El mito no tiene espacio ni tiempo. Eso quiere decir que es atemporal. Entonces, uno de los mitos más conocidos es, por ejemplo, el mito del unicornio, que se trata de un caballo blanco con patas de antílope, ojos y barba de chivo y un cuerno en la frente. Los unicornios solo podrían ser vistos por personas buenas y puras de corazón. Otro de los mitos también fantásticos es el mito de Pegaso, que era el único caballo alado que existía en la tierra. Era suave y blanco, vivía libre y salvaje y ningún humano podía domesticarlo. Estos son algunos de los mitos que conocemos. Pasemos entonces a lo que es la leyenda. La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos. La leyenda puede contener algún elemento sobrenatural, por ejemplo, un milagro y ocurre en un lugar y tiempo definido. También tiene personajes históricos que son verdaderos. Entonces, entre estos podemos ver también estos dos ejemplos. Por ejemplo, la leyenda del Locoto y la leyenda de la Coca. Son leyendas que han ido pasando de generación en generación, pero tiene algo de fantástico. Entonces, recordemos un poco entre las diferencias del mito y la leyenda. Entonces, el mito no tiene base en la realidad, que quiere decir que es todo un invento. Son seres sobrenaturales como dioses o semidioses los que participan en los mitos. El mito es atemporal, que quiere decir que no tiene un tiempo definido. Y suele explicar orígenes universales, es decir, aquellos fenómenos naturales o misteriosos de la vida, por ejemplo, el por qué llueve o por qué da vueltas el planeta, por ejemplo. La leyenda, al contrario, tiene otras partes muy importantes, por ejemplo, se basa en eventos personales o reales, pero hasta cierto punto. También se habla de seres humanos como un extra de fantasía. Y esto se sucede en un momento concreto de la historia. También son historias de valentía o heroísmo. Entonces vemos bien cómo son el mito y la leyenda y sus diferencias. Pues entonces ya saben, los mitos son inventados con seres sobrenaturales como dioses y las leyendas se habla mucho de la realidad, pero hasta cierto punto y después lo vuelven fantásticos. Hasta ahí es todo, entonces gracias por atender, será hasta la próxima.